Corría el año de 1993 cuando un psicólogo y pedagogo estadounidense llamado Howard Gardner publicó su propia teoría de la inteligencia, las inteligencias múltiples. Según Gardner, el cerebro humano comprendía más que solo una medida de intelecto. Definía la inteligencia como una capacidad de resolver problemas o crear productos que sean valiosos en uno o más ambientes culturales. La capacidad de analizar y razonar la tenemos todos los seres humanos, pero existen casos en donde el razonamiento lógico y el uso de los números lo llegan a desarrollar mejor ciertas personas. En este programa te induciremos al campo de la lógica y las matemáticas. Y sí, aunque no lo creas, lo que aprendiste en álgebra lo puedes aplicar en la vida diaria. Mi nombre es Jamie Bernal, egresada de la licenciatura de Ciencias de la Comunicación. Mi nombre es Carlos Chavira, egresado de la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, y estás en tu programa Angular. Todos los seres humanos tenemos uso de razón, que es la facultad de pensar, reflexionar sobre una situación o cosa. La razón forma parte de la lógica, ciencia que estudia los métodos y principios para identificar el correcto razonamiento. La lógica es como el vínculo que tienen dos eventos, ¿no? Como cuando yo hablo del evento A, tiene que ver con una situación B, ¿no? Y cómo pueden tener una relación de causa-efecto o inclusive de situación, ¿no? La lógica debe ser así como la infraestructura de todo lo que es el conocimiento, porque a través de estas pequeñas estructuras simples que definen el conocimiento es como el conocimiento mismo va creciendo. La inteligencia lógica matemática es la que empleamos sobre todo en los procesos que, como bien lo dice, pues involucran esta parte del pensamiento lógico, es decir, el poder sacar conclusiones, que nos lleva de una cosa a la otra. Este pensamiento es muy empleado sobre todo en la parte científica, que nos ayuda a explorar y descubrir el mundo, cómo de una semilla nace una flor. La lógica resulta una herramienta esencial que nos ayuda a resolver problemas, a trabajar en equipo, a resolver diferentes situaciones que se van planteando. También se emplea en la parte de las matemáticas porque si te fijas en los diferentes problemas, pues hay una problemática y eso nos va a llevar a cierto resultado. Entonces, a final de cuentas, es por eso que se toman en cuenta, pero la matemática pues va más en relación de los números, de la parte, pues todo esto del cálculo, de las medidas. Este pensamiento científico de encontrar las relaciones lógicas, las secuencias, la jerarquización, la organización en la información y cómo éstas se interactúan entre ellas, está asociada a la inteligencia lógico-matemática. Existen diferentes tipos de lógica: la lógico formal, lógico informal, lógico natural, lógico borrosa, lógico binario y lógico matemático. Aquellos que se les hace fácil, por ejemplo, entender que ahorita que estoy viendo a los chicos jugando básquetbol, si lanzan la pelota con cierta distancia de cierta manera, es probable que rebote en el marco y que entre en la canasta. Ese es un pensamiento lógico matemático, aunque a lo mejor como yo estoy expresando, no está en números. La probabilidad en muchos deportes que se utiliza y todo, pues sigue siendo probabilidad, un cálculo, una estimación. Lo que hace es identificar los recursos que las personas tenemos para encontrar las relaciones entre eventos como causa-evento, causa-consecuencia, o en una cuestión representacional numérica, cómo se relacionan y cómo cuando mueves uno, los otros también se mueven. En la vida diaria, tristemente, la lógica nos hace jugarretas, porque te digo que ya estamos tan acostumbrados como a ir en estas situaciones de vida que hemos internalizado como la parte de los procesos, que muchas veces nos saltamos partes y entonces hace que caigamos en una consecuencia que
¿cómo explicarlo? Que no necesariamente está directamente relacionada o muchas veces no encontramos el origen, pues únicamente nos saltamos todo el proceso y entonces empezamos a inferir una serie de cosas que no están íntegramente relacionadas con la primera parte. No es solo la matemática pura, sino las relaciones lógicas entre símbolos como la química, la física, también sobre cuestiones de encontrar relación, todo el pensamiento científico, independientemente de la disciplina de la que se origine, busca causa-efecto. La inteligencia lógico-matemática es la capacidad de resolver problemas numéricos utilizando la lógica, de tal manera en que estos puedan ser implementados en la vida diaria. Personas que encuentran relaciones lógicas, anticipan eventos, encuentran esta dinámica entre situaciones, inclusive entre personas, ¿no? Pero con esta postura de si hago esto va a suceder esto. Ese es un pensamiento del lógico-matemático. Podría decir que en el plano personal pues se utiliza todo el tiempo porque nos sirve para deducir diversas situaciones, anticiparnos a diferentes situaciones. Por ejemplo, cuando vas en el tráfico y tienes que deducir cuál es la mejor ruta para tomar en función del día que es, la hora, si hay algún evento, si hay algún incidente. Entonces estamos pensando en lo que puede pasar mañana, en lo que puede pasar en este momento, una palabra tras la otra. Incluso el mismo lenguaje también tiene mucho que ver como con la lógica, el cómo hemos internalizado el acomodar una palabra después de la otra y eso nos lleva como al resultado que esperamos. Suele ser reflexiva en cuanto a los eventos, suele detenerse a pensar si hago esto, pasa esto, ¿no? Suele ser el que se para en la tiendita y dice, necesito tanto para el camión, entonces me alcanza para un lonche y un refresco, ¿no? Ese tipo de personas suelen tener esta como habilidad, suelen detenerse a pensar o buscar la relación y cuáles van a ser como las posibles consecuencias. La inteligencia lógico-matemática presenta 4 habilidades, las cuales son el poder separar diferentes características de una situación u objeto para un mejor entendimiento, conocido como la abstracción. El poder aceptar y criticar objetivamente hechos basados en la correcta observación. El poder crear una base para iniciar una investigación y sacar conclusiones. Y el poder relacionar ideas para llegar a una conclusión propia, mejor conocido como un razonamiento. Albert Einstein decía que las matemáticas son la poesía de las ideas lógicas, pero la inteligencia lógico-matemática no solo involucra números, también implica la habilidad para detectar patrones, la razón deductiva y pensar lógicamente. En el siguiente bloque te explicaremos cómo el razonamiento y la lógica se relacionan entre sí y cómo juntos forman parte esencial de la inteligencia lógico-matemática. Quédate con nosotros, estás en tu programa Angular. Las personas que se destacan en este tipo de inteligencia suelen pensar de la forma más conceptual, ya que las matemáticas son universales debido a la abstracción. La filosofía, eso es lo que te enseña, el aprender a pensar, el cómo ese proceso que hicimos del punto A al punto B, pues a final de cuentas tiene altibajos y una cosa te lleva a la otra y no es como que tan sencillo y tan lineal, ¿sabes? Sino que involucra un montón de aspectos. Encontramos las cosas que no tienen esa lógica, no todo se aplica a esto. Y entonces empezamos a discutir si ese punto es aplicable para este fenómeno, este evento, este concepto o no. Regularmente actuamos con mucha lógica, con el objeto de establecer orden. Creo que esta es la parte que nos diferencia del comportamiento animal natural y lo que hemos hecho como humanos. El pensamiento abstracto es una capacidad exclusivamente de los humanos. Esta habilidad nos permite la búsqueda de nuevas ideas, tanto para dar soluciones como para analizar los hechos. Primero tendríamos que exponerlos a eventos o situaciones donde las personas descubran cómo una cosa o un evento repercute en otro. Desde el niño pequeñito de que quiere jalar un carrito y descubre que algo lo atora, él tiene que deducir qué es lo que lo atora para poderlo mover. Cuando tú comienzas a tomar decisiones para seguir las reglas, entonces podemos decir que estás actuando de manera lógica,
de acuerdo al entorno que tú tienes. El que piensa en si me pongo de novio, de novia con fulanito, pero dicen que el tanto por ciento no son novios, después mejor me espero y seamos amigos. Podría ser alguien de un pensamiento lógico matemático, ¿no? Son como relaciones lógicas, son situaciones de relación lógica. Ahí no está implicado el amor que le tengo a la persona de prefiero tenerlo por el resto de mi vida a solo ser el novio de la estudiante. Un financiero requiere capacidad matemática, tiene que tener razonamiento matemático, tiene que haber ejercitado el tener un pensamiento lógico, el desarrollarse con valores éticos y ser honesto. Nos sirve mucho como para hacer deducciones, como para anticiparnos a cosas que podrían suceder. Creo que principalmente para eso se utiliza la lógica en la vida cotidiana, aunque creo que muy pocas veces nos damos cuenta que la estamos utilizando porque pues, es algo que ya tenemos como muy normalizado, desarrollado. Que en el sistema educativo sobre todo está muy enfocado a la parte de la matemática y es una forma de enseñanza en la que se ve como con temor, pues porque al final de cuentas pues no terminamos de comprender porque el mundo es complejo y porque pues se vuelve un poco complicado entender como la totalidad de las fórmulas. El desarrollo del pensamiento lógico-matemático es prácticamente como hacer ejercicio. ¿Por qué no nos gustan las matemáticas? Pues porque te van a hacer pensar. Justo como cuando empiezas a hacer ejercicio, que tienes que levantarte temprano, que tienes que tener una rutina, que te duelen los brazos, que te duelen los músculos. Eso mismo ocurre con la lógica matemática. Te molesta, te incomoda, pero si lo vuelves un hábito, de repente este pensamiento lógico-matemático va desarrollando y va madurando. Evidentemente que tienes que tener cierta facilidad para algunas cosas para que seas capaz de desarrollarte en la vida en lo que tú quieres, no en lo que te quieran imponer. Entonces, yo creo que ya cuentas con algo, con alguna motivación, y yo creo que por eso son muy importantes los cursos de orientación vocacional, para que puedan conducir al chavo por los mejores caminos y lo que se le facilite más. La inteligencia lógico-matemático incluye no solo a personas buenas con las matemáticas, sino que involucra a gente que realiza actividades de manera sencilla y relacionada con los números y la lógica. Las personas que poseen habilidades relacionadas con la inteligencia lógico-matemática pueden realizar actividades que van desde programar, hacer presupuestos, investigaciones, analizar datos, negociar o incluso regatear. También tendríamos que pensar en personas, por ejemplo, de las áreas de administración, contabilidad, que manejan el número como una manera de controlar y anticipar los procesos en su área. Ingenierías, ¿no? Cuya base es la matemática. Cuestiones que tienen que ver con un proceso de cálculo para predecir una acción. A veces se piensa que las personas que estudian ciencias sociales no deben de aprender la matemática, ¿no? Pero pues si son los administradores, son los economistas, si son los sociólogos, si son los psicólogos, necesitan necesariamente un tipo de formación, al menos mínima, que les permita, con la lógica matemática de las propias matemáticas, tratar a las personas de una manera más humana. En mi caso en particular, yo ya contaba con ciertas habilidades. O sea, yo recuerdo que yo en la prepa, pues veía los problemas matemáticos y tenía cierta facilidad para poder desarrollarlos y entonces lo manifestaba. Cuando algo no me hace sentido, cuando algo no es como pienso que debe ser, pues la lógica me sirve como para hacer deducciones al respecto y saber pues por qué eso funciona como funciona. La matemática se ve como una ciencia, pero también como un lenguaje, ¿sí? Entonces a los profesores nos preocupa que desarrolles el lenguaje de la álgebra lineal, el lenguaje del cálculo diferencial, el lenguaje de las ecuaciones diferenciales. El que decide ahorrar 50 pesos diario para qué tal el viaje de graduación, pues por ahí va la cosa, ¿no? Al empresario y a muchos grupos empresariales les gusta engañarse a sí mismos. Y entonces el empresario piensa que todo le va a salir bien, pero entonces alguien en la empresa le tiene que llamar la atención y le tiene que decir, espérate,
es que a lo mejor lo que estás haciendo es más riesgoso, o analiza tu entorno. Si tu negocio no genera siquiera la plusvalía de lo que estás manejando, pues entonces debes de pensar en un reacomodo o tratar de hacer que se genere lo que tú estás esperando del negocio, pero siempre tomando en cuenta tus valores éticos y tratando de hacer el bien. El contar con alguna habilidad relacionada a la inteligencia lógico-matemática no es tan imposible como pensamos. Incluso muchos de nosotros podemos tener más desarrollado este tipo de inteligencia, pero nunca nos dimos cuenta. En el siguiente bloque entenderás cómo se relaciona lo lógico-matemático con ciertas habilidades que pudieras no haber creído. Quédate con nosotros. Estás en tu programa Angular. El poder resolver problemas de manera eficaz, pensar determinadamente, encontrar patrones y semejanzas en acciones u objetos. Es verdad que la ciencia y las matemáticas tienen una relación profunda. El progreso y los nuevos inventos han estado asociados con las matemáticas desde épocas históricas. Sin embargo, el talento científico y matemático puede existir juntos como separados. Esto quiere decir que se puede tener buenas habilidades de investigación, pero no en habilidades matemáticas o viceversa. Creo que todos tenemos predisposición a algo. Y yo creo que hay algunas cosas que ya las traes. Yo creo que es un error, por ejemplo, que los padres que son contadores o que son doctores quieran que sus hijos sean necesariamente la actividad que ellos tienen. A lo mejor tienen ciertas habilidades para desarrollar otras carreras y otras profesiones. Desde la sociología, la antropología, hasta la más compleja que quieras encontrar, ¿no? Química, física, inclusive biología, medicina, porque son cosas predictibles, ¿no? Son cosas que nosotros podemos, con esto va a suceder esto, si hago esto, sucede aquello. Saben perfectamente inferir fenómenos, por ejemplo, muchos meteorólogos, a pesar de que no esté como tan relacionada a la parte como matemática, que sí lo está, pues la parte lógica como un fenómeno te lleva a otro. Entonces, a final de cuentas es gente que tiene esta sensibilidad de percibir una acción y una consecuencia, muchas veces como ahorrándose todo el proceso de los pasos. Entonces, pues como se podría resumir en que son pensadores rápidos. Entonces lo obtenemos en todos los días, en la vida cotidiana. Inclusive los mercadólogos podríamos pensar que pudieran tener un poco más de esto cuando predicen cómo va a responder un mercado ante un estímulo particular, ¿no? Algunos psicólogos que nos interesa, por ejemplo, el área de la disciplina científica de medir, cuantificar, calcular, predecir conductas a partir de una situación particular. A lo mejor a muchas personas no les gusta cuando ven que el entorno no les es favorable, que les digan sus verdades, pero yo creo que realmente quien les hace un favor es quien los ve tal cual son. Y entonces yo creo que el financiero tiene mucho que hacer en ese sentido. Y entonces pues yo considero que debes de tener, como todos tenemos áreas de oportunidad, pero tienes que tener cierta predisposición para que puedas realmente crecer y dar lo que tú quieres a tu entorno. Tendríamos que pensar si el objetivo que se va a alcanzar con esa aplicación de las habilidades va a ayudar a alguien o va a lastimar a alguien y de qué manera. Me toca trabajar con estudiantes, trabajar con fenómenos de investigación, entonces la lógica es una herramienta esencial que nos sirve para analizar, para deducir o concluir pues, sobre lo que está sucediendo, ¿no? A nivel social. Entonces creo que en ambos planos resulta una herramienta sumamente valiosa y que también utilizamos de manera sumamente pues, reiterada. Aquellos que tienen esa habilidad o esa posibilidad de encontrar relaciones entre cosas, personas, eventos, pero también los que se les hace fácil encontrar esta secuencia lógica entre los números y obvio que después del 999 sigue el 1000. Los chicos que van desarrollando esa, mamá, y después del 1000, entonces hay un 2000. Ándale, esos chicos van dando vistas de que son habilidosos en esta área. Es lógico, obviamente, hagamos una lista. Tenemos que seguir el proceso. Puede ver el patrón aquí. Tendremos que probar nuestra postura. Todas estas formas pueden sintetizar la forma en la que las personas que desarrollan la inteligencia lógico-matemática trabajan y actúan.
No se necesita usar números en todo lo que hagas, simplemente el tratar de razonar es una muestra clara de una de las inteligencias más conocidas a nivel mundial. Las habilidades están y las desplegamos, ¿no? Sí, ya sea para robar, para mentir o para resolver, ¿no? Este término del correcto uso, pues tiene que ver con una categorización o moral o ética o de principios y valores que definen a la persona. Tal vez haya algunos de mis compañeros que puedan analizar el problema de una empresa, pero pues el entorno no les es favorable para emitir su opinión. Y yo creo que es un error, o sea, lo primero que tienes que tener y te vas desarrollando es en que puedes dar tu punto de vista, les parezca a las personas o no les parezca. Yo creo que si les dices su entorno realmente como lo ves, te estás comportando realmente como un amigo y como un ser productivo que los puede llevar a que sean progresistas o a que mejoren sus áreas de oportunidad. Todos empleamos este tipo de inteligencia, entonces nada más es como enfocar a aspectos que nos ayuden a desarrollarla como de una forma correcta y que no nos dé miedo, pues porque a final de cuentas pues incertidumbre y eso va a estar ahí. A final de cuentas la realidad es suya, ¿cómo le va a hacer para enfrentarlo? Y que despliegue sus habilidades utilizando la ética, valores, principios para resolverlo, pues sería lo que nos llevaría a pensar que está haciendo un buen uso de esas habilidades. Aunque la inteligencia lógico-matemática sigue siendo considerada la madre de todas las inteligencias, hoy en día no es tan trágico que existan personas que no puedan desarrollarse en este ámbito. En los siguientes programas conocerás otros tipos de inteligencia, en donde muy probablemente te identificarás con alguno. Recuerda, la inteligencia no se mide por una calificación. Eso es todo por hoy, nos despedimos. Yo soy Carlos Chavira, egresado de la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Y yo soy Jamie Bernal, egresada de la carrera en Ciencias de la Comunicación. Y este fue tu programa Angular.